Bueno, hemos visto como en esta campaña electoral, en los últimos días ya de manera desesperada nuevamente, el jefe del Estado se monta en una carroza y trata de poner en la sociedad la agenda que no es la que al pueblo le interesa. No es verdad que el debate, y esto lo hago como una alerta para los factores democráticos que estamos avanzando con mucha fuerza en el país, las candidaturas de la alianza y de la mesa de la unidad, para que no nos vamos a distraer en los temas que no son los fundamentales. Porque por allí he visto a alguna gente respondiendo mucho sobre el asunto este de la cédula del buen vivir o del mal vivir. Ese no es el asunto. El tema es que los venezolanos sabemos que hemos tenido una Asamblea Nacional que frente a temas como el de la inseguridad, donde propusimos hace un tiempo atrás un gran acuerdo de vida para resolver este asunto, para atenderlo con mucha fuerza, con el consenso de todos los venezolanos, esos planes están allí. Y no solo se trata de aprobar la ley del desarme como todo el mundo lo ha dicho, sino que debe ir más allá, que es un gran acuerdo donde además esa Asamblea Nacional revise el funcionamiento y la actitud de funcionarios como la Fiscal General de la República, como la Defensora del Pueblo, como los magistrados y los jueces, que a veces actúan no para resolver el problema y para atender el asunto, y sobre todo en lo de las cárceles, sino para atender al llamado de condenar a gente, como lo han hecho con venezolanos que piensan distinto. Por eso la seguridad nacional la vamos a resolver en una nueva asamblea, o la inseguridad, con un gran acuerdo nacional, donde pase porque el ministro de Relaciones Interiores y todos los organismos tendrán que asistir al Parlamento a rendir cuentas. La segunda cosa es que tenemos que frenar el despilfarro, y este es un asunto que hemos venido planteando y no podemos sacarlo de la agenda. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Bolivia se han construido más de 2000 canchas de usos múltiples para que los jóvenes de allá de ese país, donado el dinero de Venezuela, tengan canchas donde hacer deporte. Mientras tanto, en los barrios de Aragua y de Venezuela, hoy por ejemplo estuve en la población de Suata y vi cómo ocurre en distintos barrios de Venezuela que los jóvenes no tienen ni siquiera un balón para hacer deporte, mucho menos una cancha en condiciones útiles. La otra cosa que tenemos que frenar en la asamblea, y así lo propongo al país, y meterlo en el debate y en la agenda todos los días, es el tema de la corrupción. Nosotros vimos cómo, por ejemplo, en la Asamblea Nacional nunca se discutió el caso del maletín, aun cuando hay presos en otros países, donde se financió con dinero de la patria en la campaña de los señores Kirchner en Argentina. Nosotros vimos cómo la Asamblea Nacional no discutió nunca el tema de la crisis bancaria, donde yo llevé a la Fiscalía General de la República acusaciones concretas contra el señor Diosdado Cabello y su testaferro Rafael Sarría, contra José Vicente Rangel y su testaferro Pedro Torres Siliberto. ¿Cómo hice esa denuncia tan seria ante los organismos? Y la Asamblea Nacional nunca discutió nada, porque además allí está preso el señor Ricardo Fernández, que se hizo supermillonario con los reales del pueblo en nombre de la comida del pueblo, a través de la comida que traían para mercar. Y finalmente, además del caso de Pedeval, que ya todos conocemos, y finalmente el tema de las expropiaciones. No puede ser que la Asamblea Nacional esté muda y silente frente a todas esas expropiaciones caprichosas que se hacen, que solo frenan el aparato productivo, que arruinan el empleo en Venezuela y que crean un sistema de incertidumbre, porque nadie invierte en un país donde cualquier sitio se le ocurre al más alto funcionario del Estado decir: eso que está allí exprópiese, eso que está allá exprópiese. Así es que la Asamblea Nacional en estos temas es que tenemos que involucrarnos. Nada de salirnos del camino correcto por donde vamos, porque ese desespero donde hoy anda el jefe de Estado montado en esa carroza es porque las cuentas no les cuadran, es porque sabe que vamos por el camino directo a una mayoría democrática, a una asamblea que sirva para construir consenso, para que todos los venezolanos nos sentamos allí y estemos todos representados. Por eso los invito el 26 de septiembre a votar sin miedo, porque el miedo no nos va a llegar a nosotros. Es el gobierno que tiene miedo. Una Asamblea Nacional que permita que toda la sociedad venezolana pueda allí sentirse interpretada, para que por la vía del consenso y del acuerdo logremos el país que todos queremos. A partir del 26 y hasta el próximo domingo, les digo, a partir del 26 nace la esperanza en Venezuela. Tendremos una nueva Asamblea Nacional para el bien de toda
Venezuela. Hasta el próximo domingo y un abrazo. Los espero en el Oído al Tambor.